y las empresas ven a las universidades como centros de capacitación. Es decir, que los estudiantes salgan egresados y ya directamente a generar resultados de impacto, valor agregado para sus empresas. Pero la educación es mucho más amplio que eso. Buscamos formar personas. La educación y la cultura hoy en día es un motor de desarrollo para las comunidades. Bien orientadas y bien utilizadas pueden formar también líderes. Y es por eso que el día de hoy me complace mucho presentarles al buen Roy Martínez Nieto, nuestro invitado especial. Mi estimado Roy, bienvenido a Founders. Pato, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí contigo. Sobre todo, ¿qué retos tiene la educación hoy en día? Tú que estás pues de la mano y te tocó esta parte de estar al frente de una de las universidades importantes en el municipio de Guanajuato y en el estado, y sobre todo esta fundación del Instituto Santa Fe. Pues es una gran pregunta, porque hablar de educación es hablar de una de las áreas más estructurales de una sociedad, un país. Yo creo que tenemos un problema de encuentro generacional, así lo quiero ver yo. Tenemos escuelas que se diseñaron en el siglo XIX, en principios de la Revolución Industrial, a temprano del siglo XX, con profesores que fueron formados en el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, y estudiantes del siglo XXI, todos ellos conjuntados y pretendiendo que estén generando conocimiento, ¿no? Entonces eso es complicado. El reto principal me parece que es transformar la manera, el paradigma educativo, donde pone más el enfoque en la enseñanza, y por eso estamos tanto debate en los planes de estudio, en las rúbricas de evaluación, en los libros de texto y demás, y dejar de pensar tanto en cómo enseñamos y concentrarnos más en el aprendizaje. En ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora poner más el foco en el aprendizaje. Y eso es voltear a ver a los estudiantes, colocarse en su lugar y diseñar experiencias educativas enfocadas en las necesidades de cada uno de estos chicos. Entonces, la posibilidad de desarrollar sus talentos, sus habilidades, sus potencialidades, basado ya no solamente en generar conocimiento, sino sobre todo actitudes, valores y, muy importante, habilidades para enfrentarse a un mundo que probablemente sea muy incierto y complejo, ¿no? Claro. Estos chicos van a estar resolviendo problemas que hoy no sabemos que son problemas, en trabajos que todavía no existen. Una estadística por ahí, se dice que para el 2035 el 70% de los empleos que van a haber en el 2035 todavía hoy no los conocemos. Entonces, ese tipo de realidades a las que nos enfrentamos se tienen que estar discutiendo, debatiendo en las aulas de clase, en las universidades, en los centros de formación inicial, y eso implica transformar todo el sistema educativo. No solamente los libros de texto, los currículums, sino concentrarnos en los maestros, poner atención en la participación de los padres de familia. En fin, ahí hay grandes esfuerzos a nivel mundial. ¿Cómo poder concatenar esta parte de los planes de estudios? A lo mejor no a los empleos de 10, de 15 años, pero sí tener como esa coordinación con las empresas para poder conocer qué es lo que demanda la parte laboral, para que las universidades tengan esta competencia, como tú bien comentas, de que el plan de estudios les sirva mucho más a ellos para poder capitalizar lo que las empresas o lo que en este caso los trabajos necesitan. Hay dos perspectivas, ¿no? Hay una desde este punto de vista de la teoría económica, de que la educación tiene que dar las habilidades necesarias para insertarse en el mercado laboral, y las empresas ven a las universidades como centros de capacitación. Es decir, que los estudiantes salgan egresados y ya directamente a generar resultados de impacto, valor agregado para sus empresas. Pero la educación es mucho más amplio que eso. Buscamos formar personas. Y en ese sentido, la educación tiene todavía un potencial mayor que solamente insertar a estudiantes en el centro de trabajo. Ahora bien, hay, por ejemplo, grandes frameworks como puede ser lo que maneja World Economic Forum o la OCDE, de estos skills for the future of jobs, ¿no? De trabajar más en las habilidades, lo que antes se llamaban habilidades blandas, ahora les llamamos core, o sea, el centro, que es más importante que el conocimiento, porque generalmente las empresas de tecnología, por ejemplo, traen tecnología que las universidades todavía no conocemos, traen metodologías que a lo mejor que todavía no llegamos aquí, que vienen de otras partes del mundo, en fin, entonces todo eso lo van a tener que aprender ahí. Pero lo que necesitan nuestros estudiantes universitarios ahora es desarrollar ese tipo de habilidades. Concretamente, pensamiento crítico. En un universo donde hay tanta información, que tengan la capacidad de seleccionar y discernir cuál conocimiento es pertinente para enfrentar y solucionar un problema. Comunicación. Generalmente vamos a trabajar ya no solamente con la persona de al lado, sino en entornos diversos, de edades, de razas, de idiomas, inclusive en ambientes híbridos, unos virtuales, otros presenciales. Y en ese ambiente tenemos que aprender a colaborar, porque nadie va a dar resultados en lo individual, ya todos los resultados son en el colectivo. Y finalmente, la creatividad.
O sea, el aproximarse a los problemas y buscar soluciones que van más allá de lo que ya está establecido. Todo eso nos va a hacer diferenciarnos de lo que hace una tecnología como puede ser la inteligencia artificial o estos robots que hacen mucho más eficiente los procesos operativos. Fíjate, Roy, que comentas algo súper interesante, sobre todo en la cuestión, me gustó lo de la creatividad, el tema del pensamiento crítico o el diseño de pensamiento, muchas veces que también lo denomina una materia de esta forma. ¿Qué tan en pro estamos de que las universidades las puedan asignar ya como unas matrículas puntuales? Porque yo cuando salí nunca tuve a lo mejor una materia de emprendimiento, una materia de innovación, una materia de creatividad, o sea, que entiendo que hay metodologías, ¿no? Claro. Y de hecho ya se encuentran también centros o tipos de espacios como coworking, donde vas interactuando, donde te vas comunicando con personas que tienen tus mismos intereses. Pero qué tan importante es este tipo de herramientas, disciplinas o skills, como tú bien lo comentas, que las inserten ya las universidades hoy en día ya como una materia curricular de, ¿sabes qué? Vas a llevar el pensamiento crítico o diseño de pensamiento en tal semestre, sobre todo para que te apertures mucho más la cuestión de la inserción o hasta tu propio emprendimiento. Claro, yo creo que más que insertar una asignatura, que sea un contenido curricular para ver una estrategia en particular, una técnica en particular, una metodología en particular, lo que es importante es que esto permee, le llamamos que sea transversal, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, en todas las currículas. No importa qué estés estudiando, esto no es enfocado solamente en ingenierías, también se aplica en ciencias sociales, humanidades, en general, estos son los estudiantes del siglo XXI. Y tiene que estar inserto en todos los proyectos. Entonces, lo que tenemos que pensar no solamente es en materias, sino en la manera en que abordamos el aprendizaje. Tiene que ser de verdad una experiencia educativa para los estudiantes. Por eso tenemos muchas metodologías de innovaciones didácticas. Aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos, Flip Classroom, que son aulas invertidas, donde tú estudias en lo individual en tu casa un proyecto, un trabajo, un problema, y lo llevas y lo pones a discutir y crear, interactuando. Como inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva, exactamente. El design thinking, todo ese tipo de cosas aplicado a todas tus tareas, a todos tus proyectos, no importa qué carrera estás estudiando. Eso, insisto, lleva a desarrollar, a ampliar tu cerebro, a generar este tipo de habilidades que no importa qué te dediques, no importa en qué industria estés, las vas a necesitar. Hace poquito escuchaba una entrevista con una persona importante aquí en la parte de política, por ejemplo, económica del gobierno, y decía, no, pues una habilidad básica es que tienen que saber inglés. Bueno, pues eso a lo mejor hace 30 años, pero ahorita ya tenemos inclusive tecnología que te permite en tiempo real estar hablando 3 o 4 idiomas y tener la traducción en tiempo real. O sea, ya tenemos que pasar de pensar en habilidades duras, en competencias específicas, a tener un pensamiento muy flexible, muy disruptivo, que sea capaz de adaptarse, de moldearse y crear soluciones en su entorno. Entonces, por ese tipo de habilidades se tiene que trabajar en las universidades. Las universidades nos tenemos que, antes hablábamos de reinventar. Esa fue una palabra que se puso muy de moda después de la pandemia. Ahora hablamos de renacer. Las universidades tienen que ser centros de pensamiento creativo. Tenemos que convertir a las aulas en laboratorios donde todo el tiempo estemos experimentando, piloteando, equivocándonos, corrigiendo y aprendiendo a generar soluciones. Y para que esas soluciones después puedan llevarse a la vida, al mundo real y generar soluciones de valor, de impacto. ¿Qué es lo que le falta a los jóvenes o qué le falta al gobierno o involucrar más a los jóvenes? Porque vemos una apatía. Vemos de repente que tenemos jóvenes con mucho talento en Guanajuato, pero con una apatía enorme por tratar de ayudar en resolver los temas públicos o por tan solo involucrarse, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué crees que le falta al gobierno o qué le falta a la sociedad en general y sobre todo a los jóvenes para que podamos generar una cultura mucho más activa y que esta parte del talento también sirva para resolver ciertos problemas públicos? Fíjate que ahorita que te escuchaba, me hiciste recordar hace 10 años que empezaba a estudiar mi doctorado. Mi primer trabajo que hice fue enfocado precisamente a la participación juvenil. Y ahí hice un ejercicio interesante de cotejar, de correlacionar la Encuesta Nacional de Valores de Juventud con las estadísticas de empleo, educación y política. Y cuando hacía esta correlación, me encontré con un dato que es espeluznante. Casi el 90% de los jóvenes, 89 no sé qué por ciento de los jóvenes, dicen que no les interesa para nada la política. Pero cuando profundizas en eso, no es que no les interese la política, lo que no les interesa es la política, el sistema político como tal, porque ahí no encuentran alguna solución para las problemáticas
que ellos viven todos los días. Es una falacia eso de que los jóvenes no están participando. Así lo creo yo. Me parece que los jóvenes son activos, son participativos, están comprometidos. No todos, obviamente, pero sí hay un gran porcentaje de la población. Porque si tú te fijas, ¿quiénes son los que están generando estos movimientos sociales importantes? ¿Quiénes fueron los que encabezaron, por ejemplo, en las elecciones pasadas el movimiento 132? Sí, los jóvenes. ¿Quiénes están al frente de estos grandes movimientos por el tema de género? Sí, jóvenes, los jóvenes. ¿Quiénes están en estos temas de diversidad? ¿Quiénes están defendiendo el medio ambiente? ¿Quiénes están provocando, por ejemplo, transformación en los temas de ecosofía? ¿Quiénes son? Son jóvenes. Entonces sí están participando, pero no están participando desde las instituciones y, y como actores tradicionales. No lo que estábamos acostumbrados a utilizar como mecanismos de transformación social, que a lo mejor en ese caso era la política para los temas de la agenda pública. Al no encontrar ahí soluciones, al no encontrar ahí un espejo en el que se vean reflejados sus expectativas, sus emociones, lo que están viviendo, están buscando nuevas causas a través de nuevos lenguajes y nuevos mecanismos de participación. Entonces hay por ejemplo, un gran crecimiento exponencial de organizaciones de la sociedad civil. Y que van lideradas por jóvenes. Y que están principalmente lideradas y donde se suman miles de jóvenes en todo el país, nada más que ya no están, insisto, en estos espacios tradicionales, a lo mejor están formando redes de colaboración a través de redes sociales, a través de chats, a través de otras plataformas que ellos mismos diseñan para mantenerse en comunicación y estarse informando, pero sí están participando. Eso es lo interesante. El gran reto es cómo estas agendas juveniles se vuelven parte de la prioridad de la agenda nacional o de la agenda pública y no se supone o se juzga desde una mirada de adultos que estos son los temas que les interesan y aquí te tengo la solución, porque entonces ahí hay un rompimiento otra vez intergeneracional y ahí es donde no está funcionando. No, y fíjate que lo mencionas de muy buena manera, porque una cosa es la política y otra cosa son los temas públicos, ¿no? Totalmente. O sea, cuando literal ellos perciben una falsedad en algún tema político, pues inmediatamente ellos se salen. Ellos automáticamente descartan ese canal y buscan otros canales alternos, donde pueden generar ellos impacto, y lo hemos visto. Tú bien comentaste este movimiento que fue pues, nacionalmente y hasta internacionalmente cubierto por medios de comunicación como el Yo Soy 132, fue de los principales pues, presiones, por llamarlo así, y con cero violencia. Totalmente. Simplemente vamos a ver un tema muy escuchado. Derechos humanos. Fíjate, inclusive los defensores de derechos humanos, la edad que tienen. Y generalmente vas a ver jóvenes de, te puedo decir, 40 años, 30 años, muy enfocados en la defensa de ciertos derechos humanos, o de un derecho humano en particular, pero totalmente apasionados, comprometidos, investigando, a veces de una manera sin recibir una utilidad económica, una retribución económica por eso, pero es una causa que realmente les significa y se comprometen. Entonces, que esas causas se encuentren en un cauce, ese es el gran reto que tenemos ahora desde esta parte de transformar las problemáticas públicas en una agenda política donde se pueda realmente llegar este cruce con las instituciones tradicionales. Bueno, hablar de cultura en Guanajuato es que literal es hablar casi de la cultura del Estado, ADN. ¿no? Es correcto. ¿Qué tan complicado es? Y sobre todo, ¿cómo transforma la cultura la sociedad? Porque muchas veces creemos que la cultura es meramente expresiones artísticas, cuadros, talleres, pero al final de cuentas penetra en los ciudadanos y forma nuevos públicos, y estos públicos contribuyen a la consolidación de mejores sociedades. Entonces, desde tu expertise, ¿cómo lo visualizas y hacia dónde va el municipio? Esa es una pregunta súper interesante, porque pasa, ¿no? Estamos viviendo fenómenos de cambios culturales y generacionales, pero unas velocidades mucho más aceleradas que lo que veíamos en la historia. Y entonces ahora tenemos esta posibilidad de repensar, de cuestionar y de atender estas nuevas realidades que están viviendo. La cultura no se escapa de eso. Guanajuato yo creo que tiene todo para ser un epicentro cultural aquí en el Bajío. Más allá de que tenemos una historia muy importante, muy potente a nivel país, inclusive. Claro. Tiene instituciones culturales muy sólidas. Tenemos una generación de jóvenes creativos que están buscando pues, también estos nuevos espacios. Yo creo que tenemos todo en Guanajuato para alcanzar lo que UNESCO llama este modelo de como ciudad creativa, donde el talento de los creativos se puede monetizar. Y entonces todas estas expresiones como música, arte y demás encuentran una industria
capaz de darle soporte y potenciarlos de una manera que sea pues, para todo el mundo, ¿no? Y creo que Guanajuato tiene que pasar de ser consumidor a ser creador. En Guanajuato se genera cultura, se consume cultura, y eso es algo muy importante, ¿no? Porque pues, es un municipio que en ese sentido se precia de tener un capital cultural acumulado importante. Somos sede de la universidad pública estatal más importante, que tiene una potencia cultural muy fuerte, sede del Festival Internacional Cervantino. Entonces, pues tenemos esos grandes aliados dentro de la propia ciudad. ¿Y cómo capitalizamos eso? Entonces, ese creo que es el reto que nos tendríamos que plantearnos ahora. Cómo, aparte de crear nuevos públicos para que consuman, cómo generamos creadores y esos creadores los empezamos a exportar. Ese talento le damos la posibilidad de encontrar salida y bueno, tenemos casos, te voy a poner un caso concreto que a mí me llama mucho la atención. El mejor tenor, a mi gusto, de México actualmente se llama Javier Camarena. Él no es de Guanajuato, pero estudió en la Escuela de Música de Guanajuato. Y él está dando conciertos en todo el mundo. Ha estado en el Met en Nueva York, en Madrid, ha estado en Guanajuato, ha estado en Bellas Artes, en EBS, en fin. Y así como en este tema música, así hay mucha gente que está con ese nivel de talento que está aquí en este ecosistema que es Guanajuato capital. Y sumarlo con la misma potencia como lo que sumamos la zona industrial, pues nos puede dar un valor diferenciador muy interesante como estado. La posibilidad de tener industrias creativas igual de poderosas que las industrias manufactureras y productivas y generar entonces de verdad un ecosistema donde cualquier persona pueda desarrollar su potencial y que le vaya muy bien y que genere valor para todos. No, y sobre todo fíjate que si le diéramos ese reenfoque, como bien lo comentas al tema y volviendo al tema cultural, creo que también nos daríamos cuenta del gran talento que existe. Porque muchas veces, por ejemplo, y bueno, tu servidor tiene un año casi de la mano con la cultura y te das cuenta que hay autores que exponen en muchas partes del mundo y van exponiendo 2 veces aquí en Guanajuato. Y tú dices, oye, ¿en serio es de San Francisco del Rincón? Sí, y su obra anda en Francia, en Puerto Rico, en Alemania y así. Y aquí en Guanajuato viene 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque nos gusta a lo mejor de repente dar ese sorteo de cultura internacional, pero nuestros artistas locales, ¿sí? Están buscando también este tipo de ventanas y se potencializa también la cultura. Y estamos hablando desde la parte cultural, ya en su visión más creativa, de tener la posibilidad de compartirse. Pero la cultura es todo. Tenemos, por ejemplo, temas de gastronomía, que también es una manifestación cultural, lenguaje, historia, educación, todo eso es cultura, porque eso forma parte de la identidad de un pueblo, de la identidad de una ciudad. Y creo que todavía tenemos mucho por explorar y afortunadamente, insisto, hay una conciencia del capital cultural y pues un capital cultural más grande nos permitirá como ciudad, como pueblo, pues encontrar nuestro lugar en el mundo, que de eso se trata, que Guanajuato sea considerado de verdad un epicentro de la cultura y de la educación en todo el país. ¿Por qué no pensar en algún lugar en todo el mundo, estar dentro de esta red de ciudades creativas? Claro. Y que cuando alguien voltee a ver a México, a la gente que no nada más viene al turismo y a la playa diga, oye, quiero tener una experiencia cultural, no sé, ahorita creo que Oaxaca, por ejemplo, lo ha logrado muy bien, que digan Guanajuato capital, porque no solamente voy a darme la vuelta a ver qué encuentro, sino porque voy a visitar un museo y esto desde la parte turística, pero desde la parte de sociedad, desde la parte de los habitantes, nos permite ampliar nuestros horizontes y enriquecer nuestro espíritu y tener la capacidad de disfrutar más la vida, que finalmente ese es el gran valor que tiene la cultura. Claro. Oye, Roy, pues fíjate que muy interesante, se nos acabó el tiempo, pero al final del día nos fuimos con varios conceptos muy interesantes. Hablamos de la educación, hablamos del tema de los jóvenes, hablamos del tema de la cultura. Creo que son 3 pilares importantes en el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Totalmente, yo creo que cultura, educación, deporte, habla de lo más preciado que es la posibilidad de desarrollarse como persona y en la medida que el desarrollo colectivo se va generando, se desarrolla la sociedad. Mis estimados amigos y amigas de Founders, nos vemos hasta la próxima.